Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. No one connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos de vuelta, ya regresamos después de este parón de un par de horitas para recargar nuestras baterías, por favor, que lo necesitábamos. Estamos en BNew Mobility y emitimos, ya lo sabéis, para los que nos estáis viendo a través del streaming, pues bueno, desde The Factory, desde este centro, desde este hub de la innovación 4.0, el más innovador de Europa. Estamos muy cerca del puerto de Barcelona y bueno, aquí a punto porque vamos a recorrer esa transición energética esta tarde que nos va a llevar hacia la era del coche eléctrico. Y lo digo así porque hemos oído hablar mucho del coche eléctrico y más aún después de los tiempos que llevamos de la crisis energética. Parece que se habla mucho de él. Ahora vamos a ver cómo están los datos, porque ya sabéis que a los periodistas nos gustan los datos. El boom de la movilidad eléctrica en España es un hecho y los datos lo reflejan. Según un estudio de la ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, entre enero y mayo de este año se matricularon 11.167 vehículos eléctricos. Esto representó un incremento del casi el 68% respecto al mismo periodo del año 2021, casi un 68%. Si bien aún están lejos de alcanzar las cifras de los países como Noruega o Italia, España ya está en estos momentos entre los países europeos con la mayor flota de turismos eléctricos. En toda la Unión Europea, los vehículos eléctricos aumentaron un 53,4% durante el primer semestre del año 22. El boom del coche eléctrico hace evidente la necesidad de disponer también de infraestructuras de recarga, muy importante. A lo largo del año 2021 se han instalado 4.866 puntos
públicos de recarga, según la ANFAC. Sin embargo, para este año la patronal de coches destaca la necesidad de triplicar los puntos hasta llegar a los 45.000. Bueno, ahora vamos a hablar de ello. Vamos a hablar del presente y del futuro más inmediato de la movilidad eléctrica para saber lo que nos espera en los próximos años, y lo vamos a hacer con profesionales de la e-mobility. Bueno, conduciendo este panel como si fuera su propio coche eléctrico está todo un experto en la materia, yo diría que fan muy motivado del tema de la e-mobility. Me mira así como diciendo, es que nos conocemos ya, del año pasado. Director general de AEDIVE, el clúster ibérico de e-mobility, que agrupa la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios del mercado del vehículo eléctrico, con más de 150 empresas y más de 100 instituciones públicas, y también es vicepresidente de AVERE, la Asociación Europea para la Electromovilidad. Arturo Pérez de Lucía, bienvenido de nuevo a Vinew Mobility. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, ¿No? Y seguimos más jóvenes. Yo te veo estupendo. Sí, va al revés el tiempo. Bueno, ahora me tienes que decir, tú también estás estupenda. Tú estás mejor aún. Porque claro, digo, si no, no va a haber aquí una corresponsabilidad, que esto es muy importante. Bueno, yo he dado unos cuantos datos, sí, pero tú tienes datos como más globales, me lo comentabas al principio. Sí, efectivamente, porque antes has mencionado coche eléctrico, vehículo eléctrico, claro, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Claro. Coche eléctrico es el turismo, que se entiende, pero luego el vehículo eléctrico engloba muchas más cosas, ¿no? Vale. Y todo tipo de vehículo matriculable de 4, 2 y más ruedas. Y en ese sentido, pues estamos mucho más evolucionados en el mercado español, ¿no? En este año estamos por encima de los 76.000 unidades. De hecho, si sigue así el ritmo de matriculación, es probable que este sea el primer año que acabemos en los 100.000 unidades o por encima de las 100.000 unidades de vehículo eléctrico matriculado, ¿no? Y también es cierto que esos datos que has dado de infraestructura no son del todo reales, ¿no? Es mayor ese desarrollo de infraestructura que ha habido público. Pero bueno, en cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta es que la infraestructura de recarga no es una cuestión de matemáticas, es una cuestión de implementar la infraestructura de recarga adecuada a la potencia adecuada en el lugar adecuado, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando desde AEDIVE, que en definitiva pues es la que aglutina esa cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios. Decían hace, ya no sé en qué sesión, porque hemos hecho unas cuantas, de decir, el coche eléctrico no se carga rápido, se carga cuando dormimos o cuando estamos trabajando. Sí, pero también se carga rápido. Quiero decir que ahora ya hoy en día tenemos lleva vehículos... la contraria todo el rato, muy mal. No, pero lo cierto es que tenemos ahora vehículos que tienen ya muy buenas capacidades de batería y capacidad de carga de alta potencia, y es lo que nos permite viajar. Cargar 15 minutos mientras te tomas un café y hacer recorrido, ¿no? Es verdad que el 90% de nuestros tiempos, la mayoría de la gente, pues él tiene el coche durmiendo o hace pocos kilómetros, entonces lo mejor es dejarlo cargando cuando está parado. Claro. Pero el vehículo eléctrico también se puede recargar a altas velocidades y puede cubrir muchas distancias kilométricas. Voy a estar muy atenta a lo que contáis en esta mesa, porque luego voy a entrar y a ver si tengo que corregirte yo. Nada, te haremos un examen. A la que entras te haremos un examen. Sin presión, Sin y con alegría, que tienes unos invitados de lujo. Hasta dentro de un ratito. Gracias, Clara. Pues efectivamente, buenas tardes a todos, a este emocionante mundo de la transición energética en la movilidad eléctrica, ¿no? O de la movilidad eléctrica en la transición energética, que básicamente es lo mismo, ¿no? ¿Y por qué es eso? Pues porque el vehículo eléctrico es movilidad sostenible, siempre lo hemos dicho, es cero emisiones en la propulsión, y según el mix energético que tengamos, pues será más o menos descarbonizado. En España el año pasado teníamos cifras en torno al 70% de energía producida libre de emisiones de CO2, sumando renovables y nuclear. Y bueno, pues este año, como detalle, pues señalar que la fotovoltaica, por ejemplo, que se ha producido en este año hasta este año, ya es mucho más de lo que se ha producido en el año pasado, ¿no? Entonces, es importante ver esa evolución para saber que que la movilidad eléctrica es descarbonizada, pero también y sobre todo es eficiencia energética, porque es el único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico para promover las energías renovables, la generación distribuida y el almacenamiento energético. Y esos son ejes claves en el mundo en el que nos movemos y hacia el que vamos, donde pues, las demandas eléctricas de cualquier tipo de servicios pues, son fundamentales, ¿no? Y para hablar de todo esto hoy pues, nos acompañan pues, dos invitados que además
guardan mucha relación con AEDIVE, porque los dos representan a empresas socias de AEDIVE. Y vamos a empezar con Álvaro Alcalá Galiano, que le tengo aquí a mi vera, y que es el director de e-mobility y además microredes en una empresa, una multinacional, del renombre de Schneider Electric, que tiene presencia en todo el mundo y además mucho que decir en la movilidad eléctrica, pero también en lo que sería la energía, la electricidad. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Arturo. Y contamos también con José Antonio Pena, que representa a otra empresa española, empresa vasca, que es también multinacional, Ormazábal, del grupo Velatia, y que él pues se encarga de lo que sería la electromovilidad en la zona sur de Europa, ¿no? ¿Es cierto? Efectivamente. Pues bienvenido también, y con vosotros dos vamos a hablar un poquito de todos estos retos que nos acompañan, ¿no? Y este panel habla de la transición energética en la movilidad eléctrica. Por lo tanto, mi primera pregunta sería una puesta vuestra en escena de en qué situación nos encontramos o cómo veis que está hoy en día la movilidad eléctrica desde el punto de vista de esa transición energética a la que, por otro lado, nos vemos abocados a dirigirnos. Álvaro. Bueno, pues buenas tardes a todos, encantado. Y bueno, para nosotros la movilidad eléctrica es un motivo más, ¿no?, para realmente llevar a cabo la transición energética que todos queremos llevar a cabo, ¿no?, para efectivamente cumplir pues a los retos que tenemos que cumplir, ¿no?, desde el punto de vista del plan de descarbonización de las empresas, ¿no? Y al final hoy hay un cambio climático que tenemos que responder todos como empresas y bueno, pues la movilidad eléctrica es hoy una opción viable para empezar este proceso de descarbonización, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de Schneider Electric esto lo vemos como que efectivamente esto es una forma en la que podemos empezar, ¿vale? Y decir, vamos a empezar con la movilidad eléctrica y vamos a hacer un plan, ¿vale?, en el que podamos, por ejemplo, nuestra propia flota, descarbonizarla, ¿no? Y hacer un plan, oye, voy a hacer una meta en la que toda mi flota a nivel mundial vamos a descarbonizarla, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Schneider Electric hemos hecho ese plan, ¿no?, en el que hoy por hoy tenemos una flota muy importante a nivel mundial y, bueno, pues nos hemos establecido unos hitos para los cuales, oye, pues para 2025 un tercio de esa flota va a ser libre de emisiones y para el 2030 va a ser 100% libre de emisiones, ¿no? Entonces, esto lo tomamos de esa forma, ¿no? Es decir, para nosotros es una herramienta para realmente descarbonizar la empresa y cumplir con esos objetivos de sostenibilidad que tenemos. Y obviamente esto no es solo porque queremos descarbonizarnos, sino porque creemos que la movilidad eléctrica es algo que es eficaz, es decir, podemos conseguir que los costes implícitos a la movilidad sean menores y, por tanto, oye, pues, nos va a venir muy bien para nuestras cuentas de resultados, ¿no? Entonces, un poco como mensaje mío es, nosotros esto lo enfocamos, primero, dentro de nuestra empresa, como una herramienta de ser más sostenibles y, por otro lado, como una herramienta de ser más eficaces, ¿vale?, de reducir nuestros gastos a nivel de empresa y cumplir con esos objetivos de reducir nuestros gastos. José Antonio. Pues mira, vamos a ver. En el tema de la transición energética, al final, si nos fijamos en las 3 Ds, ¿no?, los 3 vectores, descentralización, digitalización, descarbonización, está claro que la descarbonización es un pilar muy importante dentro de la transición energética y por dar un dato más, además de los que ya se han dado, de cada 4 toneladas de emisión de combustibles fósiles a la atmósfera, una tonelada es debida a los vehículos, bien al transporte por personas o bien al transporte por mercancías, ¿no? Entonces, es clave avanzar en la descarbonización, es clave en que las flotas de vehículos vayan a un modelo eléctrico, abandonen el modelo de combustibles fósiles y vayan a un modelo eléctrico. Y es clave poder desarrollar una infraestructura de recarga que tenga la capacidad para dar servicio a todos los usuarios. Esos son quizás los pilares en los que la transición energética ligada a la movilidad eléctrica se tiene que centrar, ¿no? Ormazábal, en ese sentido, pues está muy enfocado en lo que es la carga rápida y la carga ultrarrápida, en vías de alta capacidad, que creemos que hay que desarrollar de forma adecuada. Y desde luego, en los distintos centros de trabajo de Ormazábal, pues ya tenemos los cargadores eléctricos para poder dar servicio a nuestros propios vehículos y, como Álvaro ha dicho en el tema de Schneider, pues Ormazábal está lógicamente pues enfocado hacia la electrificación de sus flotas, ¿no? Yo creo que son claves, son hechos
que hay que compartir y son hechos que hay que ser conscientes de que son claves en el desarrollo de la movilidad eléctrica en general. Bueno, pues seguimos con este diálogo y vamos a empezar otra vez contigo para volver al final con Álvaro, a quien le voy a preguntar una cosa diferente a la tuya, porque tú nos has comentado una cosa muy interesante y es bueno, pues que la red eléctrica tiene que estar preparada. Es la típica pregunta, ¿no?, que en este sector se suele hacer, ¿no? Es decir, ¿tiene cabida el sistema eléctrico español para la entrada de los vehículos eléctricos que se esperan? Decía Red Eléctrica Española que tenía capacidad de entrada para 6 millones de vehículos eléctricos, que está por encima del objetivo que el Gobierno tiene a 2030, que es de 5 millones de vehículos eléctricos. Pero vosotros, ¿qué trabajáis con esas redes eléctricas día a día? ¿Cómo se encuentra esa red? Bueno, la red eléctrica española es una red eléctrica que funciona muy bien, pero es cierto que hay muchos puntos donde la disponibilidad de potencia no existe. Me explico. O sea, si tú quieres montar una instalación de recarga, pues vamos a poner una cifra, con 2.400 kilovatios, por ejemplo, pues en un núcleo urbano tipo Madrid, tipo Barcelona, tipo Sevilla, Bilbao, pues posiblemente no tengas problema. O sea, la compañía eléctrica que gestione esa zona va a tener disponible esa potencia, pero si tú quieres montar una instalación de recarga, pues en la A6, a la altura de Medina del Campo, por poner un ejemplo, pues no vas a tener esa potencia. Entonces, eso es clave también para que el vehículo eléctrico, para que la movilidad eléctrica avance. Es clave que la red eléctrica en España se tiene que, en cierta medida, fortalecer y en algún punto quizás modernizar. De hecho, hace poquito salía una noticia de que la Comisión Europea valoraba en el orden de 584.000 millones de euros las inversiones que se tienen que hacer para modernizar la red eléctrica en Europa. Entonces, eso da señal de que ya hay una inquietud, de que hay una necesidad y hay que avanzar en ella. Pero no obstante, se están desarrollando grandes infraestructuras de recarga por encima del megavatio para dar servicio con puntos de carga de 300 kilovatios, 400 kilovatios incluso, que son potencias que ni siquiera hay coches capaces de admitirlas, y se están desarrollando esos hubs. ¿Es posible y se puede trabajar en ese desarrollo? Sí, de hecho se está trabajando. O sea, desde luego hay actores que ellos tienen muy claro que lo que quieren es, en las vías de alta capacidad de España, en el caso de nuestro país, quieren desarrollar una red de instalaciones de recarga de alta potencia. Y se está desarrollando en estos momentos. En estos momentos, o sea, hay del orden de 30, 40, 50 instalaciones de alta potencia en las distintas vías de alta capacidad de España, con una distancia entre ellas pues relativamente corta, ¿no? De tal forma que se empieza a poder a ser posible la movilidad eléctrica radial, ¿no?, por decirlo de alguna forma, entre las distintas poblaciones españolas. Tú mismo, perdona que te interrumpa, tú mismo me decías antes que la semana pasada hiciste un viaje donde uniste varias ciudades sin ningún tipo de problema. Entonces, es el mejor ejemplo, ¿no?, que podemos poner de que la movilidad eléctrica empieza a ser una realidad. Pero tenemos que avanzar. Las utilizo y además hoy en día ya hay vehículos capaces de asumir esas cargas de alta potencia que te permiten cargar en poco tiempo, 15 minutos, y poder seguir camino, ¿no? Eso es la parte importante que comentábamos antes. Álvaro, todas estas estrategias de descarbonización, electrificación, se enmarcan dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Hace un año teníamos aquí a la Secretaria de Estado de Energía y la preguntábamos por cómo podemos superar todas esas barreras que están teniendo, en cualquier caso, la implementación de infraestructuras de recarga, sobre todo ligada a la concesión de licencias y permisos municipales o de alguna administración pública. Vosotros, que además fabricáis y suministráis a operadores de recarga, ¿cómo estáis viendo que está superándose esa barrera? ¿Lo está haciendo realmente? ¿Se va avanzando? A ver, la verdad que en ese aspecto la tramitación, vamos a decir, de ese tipo de proyectos siguen siendo procesos largos. Es decir, tú al final, pues un poco en el ejemplo que ponía José Antonio, ¿no?, tú cuando vas a hacer una ampliación de potencia, toda esa tramitación de ese proyecto que tienes que hacer es un proyecto largo, ¿no? Yo siempre digo que parece que no, pero que estos proyectos sin querer te pueden llevar un año, ¿vale? Entonces, al final,
cualquier repotenciación de cualquier instalación pues tiene un trámite y una duración de tiempo desde el punto de vista del propio proyecto, pero también y sobre todo dado un poco los problemas de suministro, ¿no?, que estamos teniendo, pues de todo el suministro de ese material, ¿no? Entonces, es verdad que se están acelerando y se ve consciencia de que esto es ya una necesidad de que se vaya acelerando, pero yo siempre trato de transmitir a mis clientes en estos proyectos, ¿no?, de electrificación de su flota que no dejen de lado esta cuestión, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los proyectos de electrificación de flota que nosotros hacemos, al final hay una parte que es importante, que es el vehículo. Hay que comprar ese vehículo, hay que comprar la infraestructura, pero también hay que hacer todo ese proyecto de decir, oye, toda esta flota que tú quieres darle carga, bueno, pues cuánta potencia, qué material eléctrico va a necesitar de cara a que tú lo vayas planificando en los años que te vengan, ¿no? Entonces, yo siempre digo que estos proyectos tardan un tiempo y, bueno, pues que no es fácil, ¿vale? No es cuestión de hacer el proyecto, ir a industria y conseguir ese aumento de potencia, ¿vale? Perdona que estaba bebiendo, es fantástico, que te ponen mojitos aquí en Tetrabricks que parecen agua y es fantástico porque te alegra un poco la dinámica. Has comentado una cosa que me parece muy interesante de tratar, ¿no? Porque vosotros suministráis infraestructuras de recarga, puntos de recarga, hacéis otras muchas cosas, pero acompañáis también a los profesionales, al sector, a las empresas en esa transformación. ¿Habéis notado una evolución, un interés por parte de los clientes? ¿Notáis que la gente necesita o quiere? Y la pregunta sería si necesita o quiere la movilidad eléctrica, y lo digo por si se ven abocados por cuestiones regulatorias o porque realmente consideran que la movilidad eléctrica puede dar una respuesta mucho más eficiente desde el punto de vista de la eficiencia energética y económica a su gestión de la empresa del día a día. Yo la verdad que sí. O sea, yo llevo unos años trabajando en este mundo de la movilidad eléctrica. Yo sí que he visto un cambio brutal. Y no sé si sobre todo motivado por la regulación, pero pienso que sí, ¿no? O sea, el tema de las zonas de bajas emisiones en las ciudades, yo creo que es algo que hace las empresas realmente el decidir cambiar esa flota de vehículos, ¿no? Por otro lado, pues esos anuncios de que, oye, de los fabricantes de vehículos de combustión que empiezan a anunciar, oye, a partir del 2030 yo no voy a comercializar más. Ese otro Real Decreto del 29/2021 que dijo, oye, pues todo aquel propietario de un parking o de una zona de estacionamiento tiene obligación de poner un punto de recarga antes de fin del 2022, ¿no? Esas regulaciones han motivado y han hecho a las empresas realmente concienciarse en todo esto, ¿no? Y yo les veo que efectivamente han hecho un clic y esto se lo están tomando en serio porque efectivamente todos tenemos una flota de vehículos, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, que en cierta medida tenemos que empezar este viaje y tenemos que empezar a electrificar. Pero sobre todo yo veo que cuando hablo con los clientes en este aspecto hay un tema que es súper capital y es que los precios de la energía ahora mismo para ellos son hipercríticos. Y no solo porque toca la movilidad eléctrica, sino porque toca realmente a su proceso de producción, a su fábrica y a su cuenta de resultados. Y esa cuenta de resultados que en su día podía significar un 3, 4 o 10% de su cuenta de explotación, ya están previendo que el año que viene pues, se pueda multiplicar por 2 ese impacto en la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, cuando combinas estos dos aspectos, es decir, el aspecto de una empresa que quiere electrificar su flota y una empresa que está preocupada por esos costes energéticos que se le van a disparar, ahí es cuando efectivamente todo entra en una sintonía brutal. Y esa es un poco mi percepción, ¿no? Que cuando atas los dos temas y tratas ese euro kilovatio que va a tener que pagar la empresa a futuro, porque aquí hay un tema que es muy importante y es que con toda la electrificación y la transición energética todos vamos a tener que pagar el 40% más de energía. Entonces, oye, si vas a tener que consumir el 40% más porque vas a electrificar todos tus procesos, tus bombas de calor, tu coche eléctrico, o igual pasado mañana quieres montar una mini producción de hidrógeno, todo eso, porque no queremos depender del gas, hace a las empresas realmente ir hacia este punto en el aspecto de controlar muy bien esa producción de energía y esa energía que vas a pagar tú en el futuro. Eso me lleva a una pregunta que os haré posteriormente sobre todo ese ecosistema que hay más allá del vehículo eléctrico relacionado con la eficiencia energética, pero que está también muy ligado al autoconsumo, a las comunidades energéticas locales, a todas esas nuevas figuras que empiezan el agregador de demanda, etcétera, que empiezan a surgir en este sector. Pero bueno, ya que os tengo aquí, que ya que vosotros estáis presentes no solo en el mercado español, sino en otros mercados europeos,
eres representante para el sur de Europa, creo que tú llevas España y Portugal, que son dos países vecinos, pero muy diferentes en la idiosincrasia relativa al vehículo eléctrico. ¿Cómo veis esa comparativa? ¿Cómo definiríais a España en relación con lo que veis en el resto de los países en los que estáis en contacto ligado a la movilidad eléctrica? José Antonio, por ejemplo. Perdonar, voy a cambiar de micro. Te han desenchufado. Me han desenchufado el pinganillo, efectivamente. ¿Cuál es la situación de España? Bueno, España avanza año a año, pero desde luego no está al nivel de los grandes promotores, ¿no? Hablando de países que van más avanzados en movilidad eléctrica. O sea, la movilidad eléctrica en Europa viene del norte al sur y como estamos en el sur, pues somos la cola. Entonces, avanzamos, pero nos queda mucho por delante, nos queda muchísimo por hacer. Comparativamente con Francia, por ejemplo, estamos aproximadamente a la mitad del desarrollo, del despliegue que lleva Francia, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos mucho camino que recorrer todavía, pero se están poniendo las bases, eso es lo importante. Y yo creo que al final el proceso de la movilidad eléctrica va a ser imparable. O sea, al final ya tenemos fechas en las cuales van a dejar de comercializarse los vehículos de combustibles fósiles. Esto es imparable. Ahora lo que hay que poner son que las bases estén bien firmes para que el proceso de la movilidad eléctrica en España pues sea exitoso, ¿no? Que yo estoy seguro de que lo va a ser. Y Álvaro, Portugal, que nos parece tan cercano pero que puede tener muchas diferencias desde esta perspectiva, ¿cómo lo ves comparado con el mercado español? Pues curiosamente, seguro que tienes más datos que yo, pero curiosamente van más rápido que nosotros. Lo cual dices, ¿y por qué? ¿Cuál es un poco yo la pregunta que me hago? Es ¿cómo puede ser que Portugal, en este sentido, que más o menos hemos empezado parecido, nos han adelantado? Es decir, yo la verdad que la respuesta no la tengo, pero es verdad que por el mercado que vemos mucha más tracción y velocidad de penetración del vehículo eléctrico en Portugal que en España. Y es curioso, no sé si es porque en fin, tendrán otras regulaciones diferentes, pero es verdad que lo hacen más rápido. Sí, yo tengo mis teorías conspiranoicas y bueno, pues voy a coger un poquito el rol de también plantear mi punto de vista, ¿no? Y entiendo que en España, bueno, en primer lugar somos un país de hemorragia o coagulación regulatoria, dependiendo de por dónde nos dé el aire. Aquí hemos tenido en algunos momentos una, hemorragia regulatoria que lo que ha hecho es paralizar en algún momento dado el desarrollo de la movilidad eléctrica. Y luego tenemos una circunstancia en España que es que somos un país industrial en el sector de la automoción ligado a la combustión y eso nos ha supuesto, bueno, pues tener que derribar una serie de barreras, bueno, pues para poder hacer esa transformación, ¿no? de la industria de la automoción, que evidentemente pues no se ha podido hacer con la velocidad. Cuando nos comparan, por ejemplo, con Noruega, es fantástico, ¿no? Porque en Noruega ponen un impuesto o quitan los impuestos de la compra de vehículos eléctricos frente a los de combustión, salen más baratos, ergo la gente compra eléctricos. Pero si hiciéramos eso aquí en España o lo hubiéramos hecho así de esa manera tan brutal, probablemente habríamos tenido problemas serios en cuanto a competitividad, empleo y pérdida de tejido industrial, ¿no? En el sector de la automoción. Pero bueno, dicho esto y puesto un poquito de relieve, nos encontramos, me gustaría que me contarais. Claro, estamos viviendo un momento excepcional, ¿no? Acabamos el año pasado, cuando tuvimos este encuentro, estábamos, bueno, pues digamos que viendo los coletazos de una pandemia que todavía seguimos acusando, ¿no? Todavía tenemos que ir en transporte público con mascarilla. Hoy nos encontramos en medio de un conflicto que empieza a ser internacional, global, mundial y que no sabemos muy bien por dónde va a tirar, ¿no? Y nos hemos encontrado con que en Europa tenemos una situación desde el punto de vista energético en el que quizá es el momento de que pues, España mire para adentro, vea su potencialidad en el desarrollo de energías renovables, su capacidad para poder ser autosuficiente tanto en la energía como en la movilidad. ¿Creéis que esta situación que está sucediendo en base al conflicto de Ucrania puede beneficiar a la movilidad eléctrica, la puede perjudicar? ¿Cuál es vuestro feeling en ese sentido? Por ejemplo, José Antonio. Bueno, lo primero de todo, o sea, que un conflicto armado pueda beneficiar o perjudicar, ¿no? O sea, no me gusta pensar, ¿no? en esos términos, ¿no? O sea,
Está claro que el conflicto de Ucrania pues, lleva aparejado una crisis energética que estamos sufriendo y en ese sentido es complicado. Pero yo creo que en España al final la movilidad eléctrica va a seguir avanzando y desde luego yo creo que bueno, si centramos esa pregunta en concreto, ¿no? ¿Puede beneficiar? Bueno, hay que analizar, ¿no? lo que tenemos dentro y, desde luego, hay que potenciar las energías renovables. Ya hay planes muy importantes de energías renovables, tanto del tipo fotovoltaico como el del tipo eólico. Y hay un factor importante, quizás, que va a ser el almacenamiento de esa energía, ¿vale? O sea, toda esa energía que vamos a generar y que en algún momento pues, no va a ser posible inyectar en la red de distribución, pues la vamos a tener que almacenar. Y eso va a ser otro factor importante que va a estar relacionado con la movilidad eléctrica también. O sea, al final las 3 Ds, ¿no? que comentaba al principio, el consumo tan grande que se va a producir de energía eléctrica hace que las redes de distribución tengan que tener un factor de digitalización alto. El telecontrol, la telegestión, la automatización en general, ¿no? va a ser muy alto, con lo cual la digitalización va a avanzar muchísimo en los próximos años. Y después tenemos la descentralización, el no depender, ¿no? de las energías convencionales y migrar pues, a fotovoltaico, a eólico, y toda esa energía que se va a generar, pues en muchos casos la vamos a tener que almacenar y vamos a tener que inyectarla en algún momento, según las puntas de demanda de todos los usuarios que al final van a necesitar este tipo de servicios. Entonces, sí, perdón. Yo pienso que sí. O sea, mi opinión es que sí. Y de hecho, yo creo que Europa, en este sentido, con todos los fondos europeos, nos está dando esta opción, ¿no? Es decir, yo sí que preveo, ¿no? que algo que tú puedes controlar y gestionar, como es la generación de tu propia energía, me parece una oportunidad brutal el tú poder hacerlo por ti mismo, ¿no? Porque gas de momento no vamos a ser capaces de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que si a nivel personal miramos esta opción, es decir, oye, pues, me parece que es algo factible el poder generar mi propia energía y poder ser yo más capaz de controlar mis gastos, pues yo sí que creo que es una buena visión, ¿no? Es decir, oye, pues si yo algo puedo hacer para que esta energía me salga más barata y lo invierto yo en esto mismo y me sale mejor, oye, pues mucho mejor que depender de si viene o no viene gas de Rusia, ¿no? Y al precio que otro quiere, ¿no? Entonces, yo sí que creo que en este sentido el ser tú más independiente energéticamente como país y como empresa es una buena estrategia. Y bueno, esto es lo que en cierta medida está tratando de hacer Europa con todos estos fondos europeos, ¿no? Es decir, oye, nos está marcando una línea de trabajo, nos está poniendo un montonazo de dinero que, como no lo aprovechemos, se queda ahí. Sí. O sea, nadie se lo llevará a otro o no se consumirá. Lo cual a mí me parece, a nivel empresa, a nivel país, una pena. Porque si no lo pedimos nosotros, igual lo piden los franceses, y si no lo piden otros, entonces es un fondo de dinero que, oye, yo trato de motivar a mis empresas a que presenten fondos, presenten proyectos para realmente electrificar sus procesos. Porque pienso que depender del gas y de que se abre o se cierra un gasoducto me parece un poco peligroso. Sí. Has mencionado un tema como son los fondos europeos, ¿no? Que son tan controvertidos, ¿no? Hoy salía en los medios pues, que uno de los proyectos que se ha presentado al PERTEBEC, el vehículo eléctrico y conectado, pues no ha salido, ¿no? Es concretamente el de la mina de Extremadura, pero por la falta de flexibilidad que hay en los tiempos y en la entrega de documentación, que además viene exigido por Europa, ¿no? Con lo cual nosotros siempre estamos pidiendo una mayor flexibilidad en el tema de ese tipo de fondos, porque si no podemos tener un problema. Y es verdad que ese dinero del que se habla tanto no es un dinero que nos hayan dejado en el puerto de Valencia y tonto el último, ¿no? O sea, tiene que ir en base a una serie de proyectos que se tienen que demostrar y luego nos llegará el dinero. Con lo cual es importante, o habrá que devolverlo, con lo cual es
importante hacer las cosas bien. Pero antes os comentaba el tema, ya has mencionado tú, José Antonio, un vector importante que es el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento energético, sobre todo cuando hablamos de generación de energía que es bueno, pues no constante, ¿no? Y que está sujeta a criterios como pues, la climatología, etcétera, que son energías renovables. Y antes os preguntaba, os dejaba caer la pregunta que os iba a hacer ahora, y es un poco que me contéis cómo veis que está, si está preparado el país regulatoriamente, a nivel de mercado, a nivel tecnológico, para asumir toda esa transformación que implica bueno, pues la llegada del almacenamiento energético, la llegada de esas microredes, la llegada de todo lo que se quiere, el agregador de demanda, las comunidades energéticas locales de las que tanto se habla, que no es más que compartir esos usos de energía renovable con otros usuarios que a lo mejor no tienen capacidad. Estamos preparados y además en eso tiene mucho que ver el vehículo eléctrico, porque ahí meto también un factor que te quería preguntar, José Antonio, te lo he comentado antes, y tú también porque fabricaréis estos equipos, que es la bidireccionalidad de la recarga o la capacidad del vehículo eléctrico no solo de tomar energía, sino también de entregarla en un momento dado. ¿Estamos preparados? ¿Eso es un capítulo de próximos años? ¿Es algo que debemos trabajar ahora? ¿Cómo estamos, José Antonio, por ejemplo? Bueno, o sea, yo creo que preparados empezamos a estar. Quizás lo que falta es que los distintos entes que van a estar relacionados o que van a interaccionar, ¿no? Las comunidades locales, compañías eléctricas, los promotores fotovoltaicos, al final van a tener que ponerse de acuerdo en unas reglas, ¿no? O sea, la compañía eléctrica pues, te va a pedir una serie de condiciones, tú vas a querer generar en cualquier momento y suministrar en cualquier momento. Entonces, todo eso tiene que avanzar, tiene que regularse. O sea, lo que es la infraestructura en sí, pues más o menos está preparada. O sea, pero todos esos factores regulatorios tienen que terminar de avanzar, tienen que terminar de definirse en muchos casos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es donde está el mayor de los problemas, ¿no? El hecho de que en un momento dado pues, alguien pueda inyectar energía eléctrica en la red, pues lógicamente tiene que estar controlado de alguna forma. No puede ser que yo genere en mi casa y inyecte en la red, ¿no? sin más, ¿no? Entonces eso, los puntos regulatorios de ese tipo de bidireccionalidad, por decirlo de alguna forma, pues se tienen que terminar de definir y avanzar en ellos. Yo creo que es el mayor de los problemas, pero es el ámbito regulatorio. Yo creo que la infraestructura en sí existe, se tendrá que modernizar, tendrá que aumentar, pero en sí la infraestructura sí que está. Y eso es lo importante. Y desde el punto de vista de alguien que también fabrica equipos, y probablemente fabricaréis equipos de carga bidireccional, o no, pero seguramente lo habéis tenido en cuenta. No, sí, a ver, yo antes cuando me introducías antes, yo me dedico pues, al tema de mobility y al tema de microgrids, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, estamos preparados y, de hecho, la tecnología que estamos presentando en el mercado viene a cumplir esos retos, ¿no? Es decir, con sistemas de gestión de energía, sistemas de control, nosotros lo que vamos a poder hacer a nivel de una determinada empresa, en una fábrica, pongamos, es realmente el ver esa generación local, unos fotovoltaicos, un eólico, ver cómo nos vamos a apoyar en eso, cómo también de una forma autónoma, ¿vale? Supervisamos unas baterías o supervisamos las baterías de los coches. Y lo que hacemos es jugar con esa generación, con ese almacenamiento y con las cargas flexibles del cliente para realmente balancear todo el sistema y te creas una microred, ¿vale? De ahí un poco el nombre de la tecnología. Y digo que la tecnología está porque esto lo íbamos vendiendo a nivel mundial en muchos países. Lo que pasa es que no lo habíamos vendido en España o no lo habíamos promocionado en España suficiente, pues porque la problemática de, pues, oye, de cuánto van a subir los precios, el tema del almacenamiento, la posibilidad de comprar baterías y, oye, pues que salgan rentables frente a determinados business case. Hoy la tecnología está, los business case que estamos haciendo con los clientes son positivos y hoy al final conseguimos con sistemas de almacenamiento y cuando llegue el tema de
el vehicle to grid, me quiero decir, ¿no? Es decir, de inyectar con el coche a la red eléctrica, pues también se incorporará, ¿no? Y los business case son que al final consigues una reducción de los euros kilovatio que pagas por energía a la comercializadora y consigues también reducir tu término de potencia, que como sabéis es una parte muy importante de la factura. Pues estamos llegando al final y no me querría ir de aquí sin preguntaros. Seguramente el año que viene volveremos a tener el BNew y probablemente o a lo mejor estaremos presentes aquí también opinando. Dentro de un año, ¿qué esperáis que sea la movilidad eléctrica? ¿Prevéis algún cambio importante, algo que decís, oye, pues estaremos en este nivel? Bueno, yo creo que el año que viene vamos a estar mejor que este año, eso desde luego. O sea, pues ya con eso mañana vamos a estar mejor que hoy, o sea, eso lo tengo claro. Ya lo he dicho varias veces, ¿no? Esto es incontenible, ¿no? O sea, esto al final va a seguir avanzando y bueno, y todavía hay que dar pues muchos pasos, ¿no? Se está hablando, antes al principio de todo se introducía el concepto de vehículo eléctrico. Hay que tener en cuenta que el vehículo eléctrico no es solo el turismo. O sea, son los camiones, son los autobuses, que eso también tiene que avanzar muchísimo. O sea, sobre todo en el transporte de mercancías. Quizás el transporte de mercancías a lo mejor todavía está un poco retrasado, ¿no? Con respecto a lo que es el turismo y lo que son los autobuses. Y yo creo que ahí es donde durante este año pues a lo mejor hay que dar más pasos. Ahí tendremos un reto de Álvaro. Yo creo que sí. Y me ha faltado antes apuntar un dato más. Yo creo que para el año que viene, cuando estemos aquí, muy probablemente el mercado de flexibilidad existirá y ahí es donde yo creo que se nos va a abrir un nuevo mercado, ¿vale?, en el que podamos participar a nivel de, oye, pues de que tú puedas dar a la red una determinada capacidad que a ti te sobra. Y yo creo que si el año que viene estamos aquí hablando de ese mercado, yo creo que efectivamente será un éxito. Pues Álvaro, José Antonio, yo creo que la gente que estaba con nosotros habrá podido tener una idea global de lo que es la movilidad eléctrica. Nos miran y ven una cara bonita y un cuerpo para el pecado, pero yo creo que hemos aportado cosas interesantes. Y los mojitos, porque digo, jolín, yo bebo esto. agua y ellos tienen mojito dentro de la increíble. botella. Voy a reclamar a la organización porque a veces necesita una también un poco de ánimo. Bueno, aparte de estos cuerpos para el pecado que hemos estado viendo todo este rato, habéis dicho cosas muy interesantes. Volviendo a ese deseo que comentaba Álvaro para el año que viene, me ha gustado mucho lo de cuando hablamos del tema regulatorio, que ha salido, no os digo en todas las sesiones, pero en casi todas, tocamos siempre la administración pública, decía Arturo, aquí no hay término medio. O hay hemorragia o hay coagulación regulatoria. Luego yo me he pillado dos ejemplos. Hemorragia, pues bueno, comentaba Álvaro, acompañamos a las empresas, decía, en esta transformación hacia la e-movilidad y hemos notado un cambio impresionante, un avance gracias a la regulación. Esto es la parte buena. Hemorragia regulatoria, avanza. Vamos a la coagulación que comentaba. Pues nos comentaba José Antonio que el mayor problema que hay ahora mismo es el de regular el almacenamiento de energía, que supongo que aquí está la cosa coagulada, ¿no?, que no avanza el tema. Bueno, lo hago bien, ¿no? He puesto los ejemplitos que tú los habías... De lujo. Yo, vamos, lo he visto claro. Bueno, el panorama es el siguiente. Tenemos la red eléctrica española con puntos oscuros o sombras, porque claro, hay aquí una contradicción. Nos decía José Antonio, la red eléctrica española está muy bien. Pero en según qué puntos, ahí no pongas porque no llega a nada. O sea que no está tan bien. Tenemos puntos donde si quieres hacer cosas, pero luego, claro, ha dado los datos del dinero que Europa tiene que invertir o tendría que invertir para modernizar su red eléctrica, y yo no sé si el dato que yo he pillado es correcto, 584.000 millones de euros. Vamos, hay puntos oscuros en toda Europa, o sea, no vamos a quedar mal. Bueno, nos han dicho que la cosa de la movilidad va de norte a sur. Claro, como somos los últimos, ergo, somos los que estamos peor. Estamos a la mitad de los franceses, pero luego nos hemos preguntado, bueno, a ver qué está pasando aquí, porque si España y los vecinos, Portugal, que más o menos hemos empezado igual, ¿por qué nos ha adelantado Portugal? ¿Por qué? ¿Por la regulación? ¿Porque allí las cosas son más fáciles? No me mires, Arturo, dame una respuesta. También, y por la industria, por el desarrollo industrial. Evidentemente aquí tenemos fabricantes. Claro. Y tiene que hacerse una transformación diferente que allí donde no la hay.
Lo cierto es que hay oportunidades. Hay fondos europeos que decía Álvaro, vamos a esos fondos que nos están esperando, pero es verdad que muchas veces el papeleo, todo lo que te piden los requisitos son muy importantes y no existe esa flexibilidad. Yo siempre digo que cuando hablamos de la administración, a veces falta esta parte humana, ¿no? Y pienso que en la administración pública, en todos los niveles, en los europeos también, detrás hay personas, ¿no? Y a veces esa flexibilidad que tenemos, ¿no? O las empresas, cuando negociamos, no la tenemos o no la tienen, ¿no? Las instituciones, y eso a lo mejor deberíamos, no sé si eso es posible, ¿no? Esa liquidez que tiene esta sociedad en la que vivimos cada vez más, que tengamos instituciones públicas más líquidas. Esto ya es una carta a los reyes muy fuerte, pero yo también voy a pedir mi carta a los Reyes para dentro de un año, que espero volver a encontraros aquí en Binium Mobility, porque la verdad es que ha sido un panel muy interesante. Gracias a los tres por acompañarnos. Y nosotros seguimos, porque nos queda una sesión. Hemos hecho muchas, pero seguimos. ¿Y seguimos con qué? Pues con los premios Antena Trend Lab. Talento emprendedor para la movilidad sostenible. ¿De qué va el tema? Bueno, pues lo contamos en un cuarto de hora aquí en Binium Mobility. Hasta ahora mismo. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.